es en este caso, histología cardiovascular. Si han notado, también les explico un poquito la dinámica. Anato, histo y fisio, que ustedes lo llevan ya un poquito separado. Vamos a tocar casi los mismos temas ahí para que ustedes también vayan viendo, ¿no? Así como han llevado en Morfo 1. Yo estoy segura que ya conocen más o menos la dinámica de los tres cursos. Ya, esa misma dinámica la vamos a tomar en la academia. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de histología cardiovascular. El día de ayer, ustedes ya vieron, creo, un poco de anato cardiovascular, ¿verdad? Un poco de tórax, todo eso. Entonces, en este caso vamos a ver ya la parte microscópica, lo chiquitito, lo que no se ve al ojo, ¿ok? Listo, vamos ahí. Bien, ahora no se me traumen con histología cardiovascular, tampoco con anatomía cardiovascular y tampoco con fisiología cardiovascular, ¿ah? Yo también les voy a enseñar fisiología cardiovascular, por ejemplo, el día de mañana, si no me equivoco, mi primera clase. Ya, lo que sucede aquí es que el corazón es un órgano muy importante. Eso ya les habrán dicho en anatomía. Es un órgano tan importante, pero es sencillo relativamente, ¿eh? No quiero que, como les digo, no quiero que vean como un mundo la parte de anatomía cardiovascular o histofisio cardiovascular, ¿ok? Cuando tú entiendas principalmente dos de sus componentes que hacen que todo este circuito funcione como tal, se van a dar cuenta que es sencillo, ¿de acuerdo? Tiene su parte dificultosa, sí, pero cuando tú logras entender que va a ser nuestro trabajo el día, este ciclo, ¿de acuerdo? Vas a salir capo en esto y aparte ya incluso vas a poder enseñarles tú a tu promo, ¿ok? Así que vamos a desdoblar un poquito todas las ideas, en este caso del circuito cardiovascular. Primero vamos con fundamentos, ¿ok? Ahora, se le llama cardiovascular porque primero tenemos que entender que este circuito tiene dos partes, ¿ok? O sea, como tal, incluye muchísimas más cosas, pero para que tú lo entiendas, lo vamos a dividir en dos partes. La parte del corazón y la parte de los vasos sanguíneos. Ahora, ¿cuál es la función de todo el circuito cardiovascular? Básicamente la de transportar, la de enviar. ¿Qué cosa? Enviar ese líquido tan vital para que tu cuerpo, tus tejidos puedan funcionar. ¿Qué cosa es? La sangre, ¿verdad? Listo. Entonces, tu corazón, que funciona como una bomba cardíaca, ¿de acuerdo? Aquí citando al Guyton, que lo pone así, al Constanzo también, una bomba cardíaca, hace básicamente, ¿qué hace? Bombea básicamente, por eso le dicen bomba cardíaca, bombea esta sangre, listo, y le envía, pero a la vez la recibe, y es por eso que se le llama sistema de transporte cerrado, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando la sangre sale del corazón, se va a dirigir hacia los caminitos, la ruta que yo que le digo, básicamente la carretera, por así decirlo, de la sangre, que en este caso son los vasos sanguíneos, ¿ok? Entonces, ahí como yo te puse la premisa, los vasos sanguíneos vendrían a ser, disculpa, como la ruta o el caminito, ¿de acuerdo? Donde va a ir circulando la sangre. ¿Listo? Bien. Todo esto les vuelvo a repetir con el fin de poder oxigenar, de poder nutrir a todos los componentes o todos los tejidos de nuestro cuerpo. ¿Ok? Listo. Ahora, a su vez, esta misma sangre no solo es que viaja a través de los vasos sanguíneos para llegar a su destino, sino que también a su vez recoge los desechos de los tejidos, ¿correcto? Porque como todo en el organismo, ustedes saben, recibe algo, se nutre y a la vez hay desechos, ¿verdad? Entonces ya, esos desechos vuelven hacia el corazón y ahí está, les vuelvo a repetir, el circuito cerrado. Esa sangre regresa al corazón, pero ya como sangre poco oxigenada, ¿verdad? Es decir, ya no tiene tanto oxígeno, en este caso tiene la parte de desechos que vendrían a ser pues el dióxido de carbono. ¿Listo? Bien, y regresa al corazón. ¿Y el corazón qué sucede? Otra vez funciona como bomba, la envía ¿a dónde? Hacia los pulmones, la oxigena esta sangre y vuelve a lo mismo al inicio enviarlo hacia los tejidos, de los tejidos regresa y del corazón otra vez los manda a los pulmones. Nayeli, ¿qué es esto? Vamos a ver, todo esto es la circulación y que vamos a desdoblar a continuación. Listo. Primero, tenemos dos tipos de circulación, la circulación pulmonar y la circulación sistémica, también llamada, voy a anotar aquí, circulación mayor, correcto, circulación mayor y circulación menor. ¿Listo? Bien. Ahora, la circulación pulmonar, para que no te me hagas tanto chongo, porque en el dato te van a explicar las arterias pulmonares, que ahorita vamos a repasar, pero para que la información sea directa, la circulación pulmonar o menor va a ir del
corazón hacia el pulmón y del pulmón hacia el corazón. ¿Listo? Bien. Ahora, a ver chicos, ustedes ya han tenido su primera clase de anatomía. Tal vez no sé si le han enseñado las arterias como tal, pero a ver, lo básico que sepan. Del corazón hacia los pulmones, ¿por qué arteria se dirige? ¿Saben? ¿Recuerdan? ¿Qué arteria será? ¿Qué arteria será? Una arteria que va hacia los pulmones. Exacto, Marjorie, la arteria pulmonar. ¿Ok? Para que, eso les pregunto, no solo porque Nayeli quiere poner a prueba mis conocimientos de anato, no, sino para que también le des como un poquito de raciocinio, ¿ok? Como yo siempre les he dicho, lo que busco no es solo que se graben, es esto, y repiten y repiten y repitan, no, sino que le den sentido a las cosas y cuando tú ya le das sentido a la información que te están dando, para ti es sencilla, para ti, o sea, ya es como que es lógica, Nayeli, ¿ok? Algo así. Entonces, del corazón va a ir a los pulmones por la arteria pulmonar. Listo. Y va a regresar hacia el corazón por la parte izquierda. En este caso, ¿por qué, chicos? A ver, si iba por una arteria pulmonar, va a regresar ¿por las qué? ¿Por las qué? ¿Por las qué? Por las venas, exacto, Marjorie. Su nombre completo, venas pulmonares. ¿Ok? Ahí se dan cuenta. Llega al pulmón por la arteria pulmonar, pero regresa al corazón por las venas pulmonares. Eso es la circulación pulmonar. Así de sencillo. Ajá, exacto. Muy bien, Adriana. Listo. Ahora, y hay un datito ya que tal vez le han mencionado en Anato, no lo sé, eh, que en este caso el corazón, al enviar sangre al pulmón, la primera vez que lo hace en forma de sangre poco oxigenada, ¿verdad? Baja en oxígeno, baja en CO2. Entonces, Nayeli, lo que a ti te han dicho que todas las arterias transporta sangre muy oxigenada y las venas transportan sangre poco oxigenada, no es el todo completo, no es del todo 100% verdad. ¿Ok? ¿Por qué? La única arteria que transporta sangre poco oxigenada es la arteria pulmonar. ¿Por qué? Porque el corazón se encarga de enviar toda esta sangre al pulmón para ser oxigenado. Pero ¿por qué no envía una vena, Nayeli? ¿Por qué? Sí, o sea, todas las estructuras, todos los vasos sanguíneos que llevan sangre poco oxigenada son venas, ¿por qué en este caso tiene que ser una arteria? Porque ahorita más adelante los vamos a desdoblar más, pero las arterias son vasos de capacitancia, son vasos que básicamente, de capacitancia, no, perdón, son vasos de resistencia, ¿ok? Entonces, las arterias, a ver aquí, escríbanlo ahí, vasos de resistencia. Eso seguramente lo han visto o ya lo van a ver en fisio con Dieguito, ¿ok? Pero básicamente estos vasos se encargan de, o sea, tienen la capacidad de resistir presiones fuertes, ¿ok? Y es por eso que se encuentran en este caso transportando esta sangre a este nivel. ¿Por qué? Porque el corazón es una bomba, ¿ok? Lanza toda la sangre, lo que se conoce como gasto cardíaco, que ustedes seguramente lo han visto con Dieguito, lanza toda esa sangre a una potencia, a una presión fuerte, ¿ok? Y esa presión fuerte no me va a soportar una vena. Y es por eso que mi cuerpo es tan inteligente, listo, la creación de mi cuerpo es tan perfecto que aquí han puesto una arteria, ¿ok? ¿Hasta ahí se entendió, chicos? ¿Me logré entender? ¿Me logré dejar entender? Sí, ok, muchísimas gracias. Ya saben, si hay dudas, prenden micro, me escriben, no hay problemita. Listo, gracias, Yanela. Listo. Ahora, caso contrario, aquí hay venas. ¿Y por qué Nayeli? Porque aquí en este caso ya, o sea, hay un retorno como tal de la sangre, ya no hay tanta presión aquí, entonces aquí se encuentra venas, ¿ok? Listo. Y aquí la sangre que está transportándose sí es ricamente oxigenada, ¿ok? Ahí está. Listo. Ahora, circulación sistémica, Nayeli, ya. La circulación sistémica o mayor se llama así porque va del corazón, ¿correcto? A todos mis sistemas, a todos mis sistemas. El hígado, el riñón, el intestino, el estómago. Aquí está mi riñón, entonces ya. Mi corazón, mi cerebro y mi pulmón, ¿ok? Listo. Y un dato ahí que yo me acuerdo que yo le pregunté a mi docente, a Nato, dije, eh,
no me acuerdo qué docente era, pero le dije, por ejemplo, vamos a poner que era Martín, ya, no me acuerdo bien, pero ya, supongamos que era Martín. Y le digo, Martín, pero ¿por qué si el pulmón recibe la sangre poco oxigenada y envía la sangre muy oxigenada, cómo se nutre? Nunca se han puesto a pensar ustedes. Bueno, mi mente me lo quita, pensó eso, ¿no? Y ahí, Martín me dio un dato muy importante, ¿ah? Que es que los pulmones, en este caso, se nutren por las arterias bronquiales, ¿listo? Y las arterias bronquiales, luego estas ya drenan directamente al corazón. Entonces yo dije como que, wow, es un dato anatómico que me acabo de acordar y se los doy, ¿ok? Que en este caso en los pulmones, no sé, pues no, uno pensaría, ¿no? Ah, si el corazón le da sangre poco oxigenada, que de ahí le saca todo el oxígeno, toda la nutrición posible. No, ¿ok? Hay otras arterias irrigando al pulmón. Un datito así súper extra. ¿Ok? Listo. Pero entonces, circulación sistémica, circulación mayor, se llama así porque va hacia todas las partes o las demás partes de mi cuerpo, básicamente. ¿Ok? En este caso, es mayor también porque es mayor la cantidad de sangre que va a enviar, ¿ok? A diferencia del pulmón, algo que tal vez ya le han explicado en fisio, ¿listo? Que hay una diferencia de presiones a este nivel, ¿ok? Y listo, aquí lo hace a través de qué arteria principalmente, la gran arteria que ustedes conocen y que ya deben tal vez en anato ya les van a hacer ya dibujar su arteria aorta y todas sus ramitas, ¿ok? Es una de las principales arterias muy importantes y que también deben de saber porque también hay patologías, patologías en las cuales se rompen esas arterias, se rompen esas venas, ¿listo? Se tapan estas arterias, ¿ok? Algo ahí que a mí me gusta decir también, ahorita a continuación, vamos, aquí les puse un esquemita. ¿Ok? Un esquemita para que ustedes aprovechen, vean más o menos cómo es la circulación, ¿correcto? Pero es básicamente lo que les expliqué. Pasamos. Aquí, esto es una cosa importante que ustedes deben saber. ¿Qué dice? Los tipos de arteria y vena varían de acuerdo al nivel de fuerza que necesitan para poder seguir circulando la sangre. ¿Qué es esto, Nayeli? Tradúcemelo. Básicamente se refiere a que cada tipo de vaso sanguíneo, ¿de acuerdo? O mejor dicho, hay tipos de vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque cada uno maneja diferente presión, ¿de acuerdo? Y cada uno tiene diferente función. Las arterias, yo les dije que eran vasos de resistencia, ¿verdad? Vasos de resistencia. Las venas, en este caso, son vasos de capacitancia. ¿Ok? ¿Qué quiere decir capacitancia, Nayeli? Son venas, o sea, son estructuras que en ellas se encuentra la mayor cantidad de sangre. ¿Ok? Así es que te preguntan, ¿dónde se encuentra la mayor cantidad de sangre? ¿En arterias o venas? ¿Tú qué vas a decir, chicos? ¿Qué vas a decir? ¿Arteria o vena? Sabiendo que las venas son vasos de capacitancia. ¿Cuál sería? La vénula, Nayeli. Los capilares. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Si te dicen a ti, ¿dónde encuentras mayor cantidad de sangre? ¿Arteria o vena? Muy bien, Omar. Exacto, las venas, ¿ok? Las venas son los vasos de capacitancia, vasos donde se encuentra la mayor cantidad de sangre. Listo, no te vayas a confundir. Cuando a ti te dicen vasos sanguíneos que tienen la mayor resistencia o vasos sanguíneos de gran resistencia, arterias, decentes, sin miedo. Pero si a ti te dicen vasos de mayor capacitancia, ahí ya cambia la cosa, que son las venas, ¿ok? Y las arteriolas en este caso tienen una función muy importante, ¿ya? Aquí ya me estoy yendo un poquito a fisio, perdón, pero para que lo sepan más. Las arteriolas en este caso se encargan de regular o hacer un movimiento para regular, vuelvo a repetir, el diámetro del vaso sanguíneo. Es decir, ellas se encargan de hacer vasoconstricción o de hacer vasodilatación. ¿Ya conocen esos términos, chicos? Vasoconstricción, vasodilatación. ¿Sí lo han oído por ahí? Sí, no, no. Sí, me dice Yanela, perfecto, ¿ya? Pero básicamente, vasoconstricción, hago chiquito la luz de mi vaso, vasodilatación, hago grande la luz de mi vaso, ¿ok? Listo. Están durmiendo ahí, creo, los chicos, ¿ah? No se duerman, pues, chicos. Ahora, corazón. Vamos a ver generalidades del corazón, para ya pasar de frente a esto, porque Nayeli se está emocionando con la fisiología. Ok, ¿dónde se encuentra el corazón? A nivel del mediastino medio, de acuerdo limitado por el esternón,
por la columna, por la pleura, a ambos lados los pulmones y abajo el diafragma, ¿ok? Eso ya es anato, listo. Pero lo que tú tienes que saber es que este corazoncito, este órgano, está rodeado por un saco fibroso que se denomina el pericardio, ¿ok? El pericardio está ahí por una razón, no es que está ahí simplemente para abrazar el corazón, no, sino que el pericardio se encarga de fijarlo, ¿ok? Lo fija, porque si bien mi mediastino medio, donde se encuentra mi corazoncito, está limitado por ciertas estructuras, necesita también una adherencia, quien lo fije. Y aquí entra el pericardio, ¿ok? Ese no es más que un tejido conectivo, listo, o sea, ya saben que es un tejido conectivo, ¿correcto? Bien. Y se podría decir que el corazón tiene dos componentes, entonces. La musculatura, que es en su gran mayoría, listo, es básicamente, y ustedes saben, el corazón no es más que un músculo, por eso le dicen el músculo cardíaco, listo. Y el esqueleto fibroso. En cuanto al esqueleto fibroso, vemos aquí, por ejemplo, esta imagencita de acá o esta de acá, que aparte de mostrarte unas estructuras muy importantes como son las válvulas que impiden el flujo de retorno de sangre, que esa es una YELI, ustedes ya lo van a ver el día de hoy en ciclo cardíaco, ¿correcto? Pero básicamente me impiden que la sangre regrese. Ustedes ya saben, tenemos nuestro corazoncito acá, disculpa que mi corazoncito chico, listo. Corazoncito, ¿verdad? A ver, mejor, nuevo. Ya está. Parece más una manzana que el corazón. Listo. Aquí, por ejemplo, ¿no? Tenemos aurículas, ventrículos, aurículas, ventrículos. ¿Sí o no? De la aurícula pasa al ventrículo. Esa es la ley. ¿Por qué? Gravedad, fuerza, diferencia de presiones, etcétera. Leyes físicas que me explican esto, que lo van a aprender el día de hoy. Pero básicamente, de la aurícula siempre pasa al ventrículo, hacia abajo. La sangre siempre va hacia abajo. ¿Ok? Listo. Entonces, esta sangre pasa gracias a que se aperturan estas cositas de acá, que son es de acá, son las válvulas, válvulas cardíacas. Y tenemos cuatro, ¿ok? Y todas, cada una de ellas, tiene un anillo fibroso, que es esto de acá, miren así. Y el anillo fibroso no es más que está formado por tejido conectivo denso y regular, ¿ok? Eso no es más que tejido denso y regular. ¿Listo? Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, mire, ven acá, ¿sí o no? Vamos a hacer un zoom acá, un zoom. Uy, uy, ¿qué pasó? Uy, a ver, ¿qué pasa? Ya está. Miren, ven acá, miren esto de aquí que estoy pintando de negrito. Ven esto de aquí, ven esto de aquí, que es como una pequeña talita que los une, ¿verdad? Ya. Esto de aquí se llama el trígono fibroso, ¿ok? Que es básicamente otra vez tejido conectivo que une todos estos anillos fibrosos de cada válvula, ¿ok? Y tiene una razón de ser, y es que les da estabilidad a cada una de ellas. ¿Por qué? Porque estas válvulas se cierran y se abren de golpe, o sea, así de que, de golpe, literalmente con una, como les digo, lo que hace que la sangre baje de la aurícula al ventrículo es una diferencia de presión, ¿ok? Es una diferencia de presión. Es básicamente como si alguien estuviera empujando a la válvula. ¿Listo? Entonces, las válvulas en general se van a abrir de golpe. ¿Listo? Entonces, muchas veces, por ejemplo, ahí ya meto un poquito de clínica, ¿no? Cuando la válvula de fábrica, es decir, de nacimiento, ha tenido alguna disfunción en su estructura, qué sé yo, por ejemplo, ¿listo? Tal vez la madre era fumadora, alcohólica, etcétera, etcétera, miles de razones, miles de causas que me originan básicamente una malformación cardíaca, ¿listo? Entonces, eso hace que sus válvulas no tengan la composición adecuada. Entonces, estas válvulas, como les digo, estas válvulas, o sea, se abren pero de golpe. Entonces, estos golpes pueden generar ciertas fisuras, ciertos daños, y ahí ya viene lo que vendría a ser una insuficiencia valvular. Algo que ustedes ya van a ver en semiología, algo que ustedes van a ver en fisiopatología, pero primero que tienen que saber lo básico, de verdad, no se me quieran adelantar. Yo sé que ya a ustedes seguramente ya les emociona diagnosticar, Nayeli, yo ya quiero ver pacientes, ya no quiero ver ciencias básicas, ¿ok? Pero es muy importante. Si ustedes no saben lo básico, cuando lleguen a clínica y su doctor les pregunte qué es una válvula, mudos, ¿ok? Entonces, no, esa no es la idea. ¿Listo? Bien. Conociendo entonces el esqueleto fibroso, vamos a conocer un poquito lo que es el sistema de conducción. Aquí lo que ustedes tienen que saber es que el sistema de conducción es autógeno. Autógeno. Es decir, como tal, lo que hace que mi músculo se contraiga es una descarga eléctrica. Una descarga eléctrica a este nivel, que es el
nodo sinusal. Aquí les presento, miren, el nodo sinusal. ¿Listo? Y esta descarga eléctrica, ¿por qué es autógena? Porque no hay nadie que le esté diciendo, no hay absolutamente nadie que le esté diciendo a mi corazón, tienes que latir. No, mi corazón es magnífico, mi corazón sabe que tiene que latir. Entonces, a eso nos referimos con autógeno. Obviamente tiene su parte fisiológica, su parte que explica todo esto, pero ya se lo dejamos a fisiología, ¿ok? Y también lo van a revisar conmigo, van a saber potencial de acción conmigo y lo vamos a revisar más a fondo esto. ¿Listo? Entonces, lo que tienen que saber por ahora es que tiene un sistema de conducción que se caracteriza por ser autógeno. Es decir, no tiene inervación directamente de, por ejemplo, el vago, qué sé yo, el orosofaringio, que le está diciendo, tienes que latir, o que se despolarice ahora. No, mi corazón solito hace todo esto. ¿Ok? Listo. Ahora, irrigación. En este caso, la principal irrigación, las principales arterias que van a estar pues dándole el nutriente a mi corazón es la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda, a través de algo que se le conoce como la circulación coronaria, que también lo van a revisar conmigo el día de mañana. Ya, eso también me hacen acordar, por favor, para preguntarles unas cositas. Parece que el día de mañana les voy a pedir, por favor, encarecidamente, que podamos iniciar un poquito tarde la clase, ¿ok? Pero me hace recordar, por favor, les voy a decir más o menos al final de esto, ¿ya? Ya, entonces, irrigación, arterias coronarias a través de lo que es la circulación coronaria. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Para pasar a ver las capas. De aquí ya nos metemos full listo. ¿Alguna consulta, chicos? Consulta. Este capítulo es chiquitito, ¿ya? Así que estoy tratando de darles como siempre, como ustedes saben, yo les doy las fijas para su banqueo. Entonces, eso, ¿no? Vamos a revisar lo más importante. Ahora, entonces, capas del corazón. Yo les comenté, de acuerdo que había un pericardio, ¿verdad? Mira, les presento. Esto de aquí, de acá a aquí, es el pericardio. No lo puse como tal porque quiero que ustedes lo dibujen, quiero que ustedes lo pongan ahí en sus diapos, tal vez lo tienen impreso, tal vez lo tienen en su tablecita, ¿correcto? Dibújenlo. De aquí a acá es el pericardio, ¿ok? Ahora, el pericardio tiene partes, listo. El pericardio parietal, que vendría a ser esto de aquí, ¿ok? Esto de aquí es el pericardio parietal, ¿listo? Y esto de aquí, este amarillito de acá, vendría a ser el pericardio visceral. ¿Ok? Ahora, ese pericardio visceral actualmente ya tiene su nombre propio. ¿Quién es? El epicardio. ¿Ok? El epicardio no es más que la capa visceral del pericardio. Vuelvo a repetir, todo esto de aquí es el pericardio, esa capa fibrosa que envolvía mi corazón y que lo adhería al diafragma. ¿Se acuerdan? Listo. Tiene dos capas, la capa parietal y la capa visceral. La capa visceral viene de vísceras, es decir, la que está en más contacto con la víscera. En este caso, ¿cuál es la víscera? El corazón. La que está en más contacto con el corazón vendría a ser el epicardio. ¿Listo? Y entre ellas, aquí tenemos un espacio, que es la cavidad pericárdica. ¿Ok? Cavidad pericárdica que tiene cierto volumen de líquido. ¿Contiene líquido, Nayeli? Sí, contiene líquido. ¿Por qué? Porque ayuda también un poco a lo que es la fricción en la contracción. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿qué quieren que les doy una clínica? Una clínica. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Nayeli? Una enfermedad. Mi pericardio, esta cavidad pericárdica, tiene cierto volumen, ¿ya? Vamos a ponerle, por ejemplo, 50. Si no me equivoco, es de 15 a 50, ¿ok? Entonces, ya tenemos esto de aquí. ¿Qué pasa? Qué sé yo, sucedieron cosas y aquí empezó a producirse más líquido. ¿Listo? O hubo un derrame, qué sé yo. Y esto líquido aumentó. Por ejemplo, le ponemos, ahora ya no es 50, ya no es 15, ahora es 150 de litros o mililitros. Mililitros, porque litros ya mucho. Mililitros, ¿ok? Aquí, 150 mililitros. ¿Y esto qué sucede? Como hay gran cantidad, de acuerdo, de líquido, básicamente va a restringir la contracción de mi corazón. ¿Listo? A esto se le conoce como taponamiento cardíaco. Nayeli, ¿qué es el taponamiento cardíaco? Básicamente, como su propio nombre le dice, taponamiento. Es como si tú agarraras al corazón con tu mano y lo apretaras fuerte, fuerte y no dejaras que lata. ¿Ok? Eso hace
o eso sucede cuando esta cavidad pericárdica, que tiene cierto volumen de líquido, aumenta en líquido. ¿Listo? Ahora, esa tiene una triada, Yeli, sí, tiene una triada que se le llama la triada de Beck. La triada de Beck. Y poniendo a prueba los conocimientos de semiología de su docente, la triada de Beck vendría a ser ingurgitación yugular. ¿Qué es ingurgitación yugular, Nayeli? Tú vas a ver ya y te vas a sorprender. Yo la primera vez que vi una ingurgitación yugular yo estaba súper emocionada. Que es, obviamente, muy mal, sentirme muy mal por el paciente, pero es conocimiento. Entonces, la ingurgitación yugular es básicamente, tú vas a ver que a nivel de su cuello tenemos la vena yugular, ¿verdad? Tú ya saben, ya por anato. Entonces, esa vena va a estar dilatada, 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 que tú la vas a poder hasta palpar, ni palpar, ver. La vas a poder ver y vas a poder ver cómo late incluso. Listo, eso es ingurgitación yugular. Luego va a haber hipotensión. ¿Qué es la hipotensión, Nayeli? Tensión viene de presión arterial. Hipo, disminución de la presión arterial. ¿Ok? Tu paciente va a tener la presión muy baja. Y lo segundo es una disminución de los ruidos cardíacos. ¿Cuáles eran los ruidos cardíacos? Primer y segundo ruido cardíaco, ¿se acuerdan? El slup duk, slup duk, slup duk. Ya, eso, que lo van a ver también el día de hoy con Dieguito en fisio, ¿listo? Eso va a estar disminuido. Tú le vas a poner tu estetoscopio a tu paciente, vas a querer escuchar su corazón y tú vas a decir como que ese señor tiene corazón porque no vas a escuchar casi nada. ¿Por qué? Porque está disminuido sus ruidos cardíacos. ¿Por qué? Porque este líquido que se encuentra a este nivel hace que no lata, lo restringe. Ya te dije, el taponamiento cardíaco es como si tú agarraras el corazón y lo apretaras y no lo dejaras latir. ¿Ok? ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Epicardio y un poquito de mi clínica, un poquito de una clase fisiológica, digo una clase semiológica. Todo claro, ok, listo, chicos, muchas gracias. Muchas gracias, Yanela. Entonces, pasamos con el miocardio. El miocardio. El miocardio es la capa más importante o más resaltante. Mio, acuérdate, ya sabes ya, yo estoy seguro que tú sabes. Mio viene de músculo, cardio de corazón. El músculo del corazón, básicamente. Entonces, toda esta capita de acá, de aquí hasta acá, no es más que músculo. ¿Listo? Y en este caso, ¿dónde tenemos mayor? Mira, mira esta imagencita de acá, la de aquí. ¿Dónde tenemos mayor musculatura? En los ventrículos, ¿correcto? En los ventrículos. Y si yo te pregunto, ¿qué ventrículo tiene mayor musculatura? ¿Tú qué me dices? Mira, aquí está la aurícula, este es el izquierdo y este es el derecho. ¿Qué ventrículo tiene mayor musculatura? ¿Y por qué? A ver. Ajá, muy bien, en el izquierdo. ¿Pero por qué, chicos? ¿Por qué? Porque ¿qué tipo de circulación maneja el ventrículo izquierdo? A ver, chicos, a ver, ¿qué tipo de circulación maneja? Exacto, muy bien, Yanela, circulación mayor. Ya, Nayeli, Yanela se acaba de ganar sus 2 puntitos en el pasito. Vamos a poner, ya. Ajá, muy bien, Adriana. Circulación sistémica o también llamada circulación mayor. Endo viene de profundidad, de lo que está más adentro. ¿Ok? Entonces, nunca se olviden, epicardio, lo que está más fuera, y endo, viene de lo que está profundo, lo que está principal. ¿Ok? Endocardio es lo que está básicamente aquí, en contacto ya con la sangre, con la cavidad como tal. ¿Listo? Y presenta 3 capas, ¿listo? Pero que tampoco es como que lo veamos así de que al microscopio, no mucho. Esto ya se ve más a microscopía electrónica, pero tiene 3 capas. Una capa interna que va a estar compuesta por el endotelio como tal. ¿Listo? La capa interna hace referencia a la primera, ¿ok? La primera capita, que es endotelio. Ustedes ya saben qué es endotelio, ¿verdad? Es un tejido epitelial plano simple, ¿ok? Ustedes ya saben qué es endotelio. Y tejido conjuntivo. Ahora, la segunda capita, capa media, aquí tenemos lo mismo, tejido conjuntivo, pero aquí ya se suma el músculo liso, ¿ya? El músculo liso, el músculo cardíaco. Y lo último, que es la capa profunda, que en este caso aquí es lo importante, ¿ya? Porque aquí tenemos, básicamente se encuentra el sistema de conducción, ¿ok? Se encuentran esas células, ya les adelanto también algo, no sé si les han dicho,
Pero para la contracción tenemos dos tipos de células. La célula general, la célula cardíaca normal, por así decirlo, entre paréntesis, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la célula cardíaca especializada. La célula cardíaca especializada es o son las que generan ese impulso eléctrico o son las que forman el sistema de conducción. ¿Listo? Bien, correcto. Pero ahora, Nayeli, ¿cuál es lo que me importa a mí? Dime, pásame las fijas. Ahora, tú tienes que saber que en el epicardio se albergan los vasos sanguíneos y nervios que llegan al corazón. Pero Nayeli, o sea, si hay un curioso por ahí me va a decir, pero Nayeli, tú me acabas de decir que el corazón tiene un sistema de conducción autógeno, no necesita de nervios, correcto. Pero vamos a ponerlo de esta forma. El corazón, ¿de acuerdo? Se manda por sí solo. ¿A través de qué? De su sistema de conducción, que se encuentra ¿dónde? En el endocardio. Pero en el epicardio tenemos ciertos nervios que son del sistema autónomo. Autónomo. ¿Y qué es el sistema autónomo? El sistema parasimpático, sistema autónomo, sistema simpático y sistema parasimpático, ¿ok? Que ellos regulan la velocidad de contracción, o sea, ¿me entiendes, no? O sea, es como que lo regula, le dice ya, vas a latir como que muchísimo más, vas a latir muchísimo menos. ¿Listo? Por ejemplo, cuando tú estás asustado, tu corazón late así fuerte, 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 fuerte. ¿Listo? Y esa taquicardia, ese aumento de la frecuencia cardíaca que tú estás teniendo, es por el sistema autónomo, ¿correcto? Pero quien hace la contracción es el sistema de conducción. ¿Me dejo entender, chicos? Quien genera la contracción como tal es el sistema de conducción y quien lo regula es el sistema autónomo. ¿Ok? Quien hace taquicardia, es decir, aumenta tu frecuencia cardíaca, o quien hace bradicardia, disminuye tu frecuencia cardíaca. ¿Ok? ¿Se entendió? Si no, me dicen por favorcito. ¿Ok? Zip, zip. Ok, listo, chicos. Vamos aquí. Aquí, la primera laminita histológica. La primera laminita. Em, Aquí tenemos un corte, ¿ok? Primero tenemos el epicardio que era, en este caso, la capa externa, ¿verdad? Que era básicamente la capa visceral de mi pericardio. ¿Listo? Y aquí está, mira, va desde aquí hasta acá. ¿Qué incluía? Aquí tienes endotelio. Mira acá, si tú le haces un zoom, si yo le hago un zoom acá, un zoom. Mire esta hilera. Mire esta hilera de células planas continuas, que es tejido epitelial plano simple o simple plano, que es endotelio. ¿Listo? Bien. Tenemos toda esta capa de acá grandaza que está formada por tejido conectivo. ¿Listo? Y después, aquí, más aquícito, aquí tenemos fibras también, ¿ok? Tejido conectivo con fibras, colágenas, ¿listo? Y aquí tenemos la presencia de adipocitos. ¿Se acuerdan qué eran los adipocitos? Estoy segura que sí, ¿no? Células con una gota de grasa en su citoplasma, ¿verdad? Y tenían el núcleo, ¿qué cosa? Extra, ¿cómo se decía? Periférico, ¿listo? Excéntrico. ¿Por qué? Porque esta gota de lípido los empujaba, ¿ok? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan Morfo 1? Correcto. Ahora, estos adipocitos pueden o como no pueden estar presentes, ¿ok? No es una regla como tal. Pero ¿cómo te das cuenta que estás en epicardio? Por esto, ¿ya? Por el endotelio y por toda esta capa gruesa de tejido conectivo. Listo, bien. Como yo siempre les he dicho, tienes que ubicarte en tu lámina. No vas a esperar a que te digan a ti, ah, mira, de aquí a acá estás, o estás en tal estructura. No, tienes que ubicarte. Con que te digan a ti el órgano, tú ya tienes que imaginarte tu órgano, pero a nivel microscópico. Ese es el tip que yo siempre les doy. Listo. Ahora, si nos dirigimos aquí, todo esto de acá, miren, eso de acá. Yo estoy segura, ¿ok? Que ustedes ya saben reconocer músculo, ¿verdad? Y si no, un tip que les doy es vean los fascículos. Vean estos fascículos. Vean los fascículos. O sea, miren tanto láminas de músculo que cuando ustedes vean, o sea, ya una lámina X y se van a dar cuenta. Rapidísimo. Cuando ustedes vean tráquea, van a ver el músculo ahí, de la respiración ahí chiquitito, pero ustedes se van a dar cuenta que eso es músculo. ¿Ok? Y ya van a ser unos capos en esto. Entonces, siempre tienen que entrenar a su ojo, como dice mi mamá. Tienen que entrenar a su ojo para reconocer. ¿Ok? Todo esto de aquí es músculo. Miren los fascículos, les vuelvo a decir, todo esto de aquí es músculo.
Aparte de los fascículos, otra cosa, ya pues no, el fascículo muchísimo más grande que envuelve todo esto de acá. ¿Correcto? Bien. Entonces, epicardio y miocardio. ¿Y del miocardio qué seguía? Ah, Nayeli, seguía el endocardio. ¿Ok? El endocardio, si ustedes se dan cuenta, ya es más delgadito, ¿verdad? Ya es más delgadito. Y los adipocitos en este caso pueden, como no pueden estar, les vuelvo a repetir, ¿ok? La presencia de adipocitos puede o como no puede estar, así que no te ayudes tampoco mucho por esto. Ayúdate más por el grosor, ¿ok? Entonces en este caso tenemos el endocardio y aquí también hay endotelio. Entonces por eso te digo, oriéntate más al grosor de la capa, ¿ok? El endocardio es muchísimo más delgadito que el epicardio, ¿ok? Ahí, así te das cuenta. Ay, ¿qué pasó? Listo. Pasamos a la siguiente entonces. Consultas, me escriben. ¿Listo? Bien, ahora las válvulas. Las válvulas como tal, correcto. No estoy segura que les vayan a preguntar, pero sí, ahí está, les dejo esta diapositiva. A mí personalmente no me enseñaron válvulas, pero siempre es importante tocar todas esas cosas importantes, ¿no? Porque ¿qué hacemos si de pronto, ¡pum!, ponen en la malla válvulas y ya fuimos? Entonces, solo para que sepas que las válvulas, ¿de acuerdo? Mira, aquí está la macroscopía, aquí la tienes, aquí abajito, ahí está. Aquí también ya vemos algo muchísimo más real. Todas esas válvulas, válvulas auriculoventriculares, es decir, que se encuentran entre la aurícula y el ventrículo, y válvulas semilunares que están en como tal la aorta pulmonar, perdón, la arteria pulmonar y la aorta. ¿Listo? Estas válvulas histológicamente se ven de esta forma, de esta forma. Tienen tres partes. La parte esponjosa o la capa esponjosa, la capa fibrosa y la capa ventricular auricular. Ahora, Nayeli, para que no te aburras y no te lea básicamente todo esto, lo que yo te voy a decir es lo importante que tienes que saber. ¿Ok? Primero, la primera, la esponjosa, está formada por tejido conectivo laxo. ¿Ok? Y se llama esponjosa porque tiene fibras elásticas. ¿Listo? Fibras elásticas. A ver, una... mm, no se puede ver. Ahí se puede ver, chicos. O no, ¿desde dónde no se vio? A ver, por favor, si me la hacen llegar, yo repito con tal confianza. ¿Ah? Ahí se ve o nada. A ver, o desde dónde se dejó de mirar. Ok, descendo. A ver, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir acá. Ya, mejor ya. Mejor así. Descartar. A ver. Ujú. Te juro que estoy vuelta loca con este internet. Sale denuncia. Ya, creo que ahora sí se ve. Ya está. A ver, me dicen ahí si se ve, porfa. Les voy a explicar la laminita o si se entendió. A ver, chicos. Ahí sí se ve, por favor, me pueden decir si se ve, no se ve. Ese tema es cortito, como les dije, aquí se trata más de que ustedes aprendan toda la información. Yo les voy a dar tips, básicamente de las fijas que sí o sí se tienen que aprender, porque aquí ya, si ustedes se han dado cuenta, en histología es más teórico, ¿no? Volver a leer, volver a leer. Entonces, lo que no quiero que hacer en esta sesión es simplemente leerles toda la información, no, yo quiero explicarles básicamente lo importante, ¿ok? Ya, ya sé, pero cuando ya sé. Entonces, endocardio, si se puede volver a explicar, por favor. Ya, endocardio, la parte teórica o las imagencitas. Imágenes o la parte de aquí, mira, por ejemplo, esta de acá. ¿Es aquí las capas o las imágenes de laboratorio? Imágenes, ok, ok. Listo. A ver, entonces, vamos a tratar de no hacer zoom ya, para que no se corte. Ya. Mira, de aquí hasta como por acá, hasta ahí, es el epicardio. ¿Ok? Ahora, esta primera hilera que tú ves acá, que estoy subrayando de amarillo, esta primera hilera que tú ves acá, es endotelio. ¿De acuerdo? El endotelio no es más que tejido epitelial plano simple, ¿correcto? Listo. Ahora, luego de este endotelio, ¿qué sigue? O la característica muchísimo, más importante. A ver, ¿de qué colorcito? Aquí. Todo esto de acá es tejido conectivo. ¿Ok? Todo esto de aquí es tejido conectivo y es grueso.
¿ok? Eso quiero que entiendan, es grueso, es regular la capa, ¿listo? Entonces, tenemos endotelio por aquí, tenemos tejido conectivo por aquí, y aquí tenemos adipocitos. Estos adipocitos pueden estar como tampoco no pueden estar. Es por eso que no se guíen de esto. Guíense del grosor de la capa. ¿Ok? Bien. Uy, no se ve lo que está rayando. Ya, a ver. Ahí aparece o no aparece. ¿Solo se escucha mi voz? A ver, a ver. Mejor voy a hacer esto. Paz, 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 paz. Ujú. Ahora sí se ve. Ok, ya. Ya, entonces, más o menos, escucha. O si no, ya, más tarde les grabo una explicación de láminas, ¿ya? Este de aquí vendría a ser el endotelio, ¿verdad? Luego que tenemos tejido conectivo, correcto, y luego el adiposo. ¿Bien? Listo. Ahora, lo más importante, mírate, fíjate del grosor, ¿ok? Fíjate del grosor. El orden, ya te lo dije, tienes endotelio, luego tejido conectivo y luego adiposo. Pero ¿dónde te vas a fijar? ¿Dónde está lo importante? En el grosor. Aquí luego tenemos el miocardio. Ahorita no estoy grabando nada, no estoy rayando nada, ¿ok? El miocardio, ahora sí voy a rayar. Uy, uy, ¿qué pasó? A ver, a ver, a ver, a ver. Acá, ya. El miocardio es todo esto de aquí, lo de rojito. A ver, vamos a esperar a que aparezca. Todo eso de ahí, todo ese trazo de rojito, vendría a ser el miocardio. ¿Ok? Mío viene de músculo, todo eso es músculo. Como les digo, entrenen a su ojo, ¿ok? Que sepa diferenciar cuál es un músculo, cuál no. Y principalmente se tiene que dar cuenta por las fibras, la disposición de las fibras, ¿ok? Y las células, porque en este caso es como, bueno, parecieran ojitos, ¿no? Yo le comparo con eso, parecieran ojitos. ¿Listo? Bien. Luego, pasamos a la siguiente. Aquí en el endocardio es lo mismo que el epicardio, ¿de acuerdo? Tiene este endotelio, tiene tejido conectivo y tiene adipocitos. Estos adipocitos pueden, como no pueden, estar presentes. Entonces, ¿en qué me guío, Nayeli? En el grosor. El endocardio es muchísimo más delgadito, ¿ok? Más delgadito. Listo. Pasamos entonces. Aquí, esta lámina delgada que les decía. Lo importante que ustedes tienen que saber. A ver. Ya. El tejido, la capa esponjosa, ¿de acuerdo? Lo que tienen que saber es que está compuesto por fibras elásticas. Por eso se le llama esponjoso. Y se le llama esponjoso porque va a servir como si fuera una especie de almohadilla, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque esta almohadilla, esta capa, reduce las vibraciones del cierre de válvulas. Como les dije, las válvulas se abren y se cierran de golpe, con una fuerza, ¿ok? Entonces, si ustedes ven, miren acá abajito, ahí está. Esto de acá abajito, esta imagen de acá abajito. Ustedes ven esas cuerdas muy delgaditas, ¿verdad? Muy delgaditas. Listo. Entonces, ¿tú crees que cuando se abren y se cierran de golpe, tú dices, ¿no? ¿Cómo es que soportan todas estas laminitas? Es porque tienen un tejido fuerte, un tejido resistente, tienen fibras elásticas, tienen fibras colágenas que ayudan a todo esto, ¿ok? Listo. Por la parte fibrosa, como se llama fibrosa, es porque tiene fibras, ¿ok? En este caso ya hablamos de un tejido conectivo denso y regular y fibras colágenas tipo 1, tipo 3 más fibras elásticas, ¿ok? Y ahora, lo importante en este caso es que esta capa fibrosa es la que se extiende, ¿de acuerdo? Básicamente todas estas líneas de acá que les acabo de subrayar, todas estas de aquí, se extienden hacia abajo, hacia la pared del ventrículo. ¿Listo? Hasta los músculos papilares, que son básicamente quienes sostienen estas válvulas, ¿ok? Aquí, miren, aquí también está, los músculos papilares, en la otra imagen, ¿ok? Entonces, esos músculos, esas fibras, están formadas principalmente por la capa fibrosa. ¿Por qué? Porque tiene esa característica de ser resistente y de tener fibras justamente que ayudan a su resistencia, ¿ok? Bien. Y la capa ventricular, de acuerdo, que en este caso se llama ventricular o auricular porque como tal es la continuación de la superficie ventricular y de la superficie auricular. ¿Ok? Listo. Y que tiene gran cantidad de fibras elásticas. Pero lo que quiero que sepas aquí, si es que te preguntan algo sobre esto, es que la capa ventricular y auricular, listo, presenta endotelio, en su mayoría es endotelio,
y es la proyección del ventrículo y de la aurícula, básicamente, de ese tejido. ¿Ok? Listo. Y no hay muchísima más ciencia en este caso en las capas de las válvulas. ¿Ok? Si hay preguntas, me las hacen saber, por favor. ¿Listo? Y ahora, aquí pasamos a esto de acá. Generalidades de los vasos sanguíneos. Uy, ya está. Generalidades de los vasos sanguíneos. Ahora, aquí, miren aquí, la diferencia entre una vena y una arteria. Ahora, lo básico que quiero que sepan, lo histológico, es que nosotros tenemos, espérate, y acá, nosotros tenemos túnicas, ¿ok? Las que les estoy subrayando en un cuadrito, ¿ok? Tenemos túnicas. Túnica íntima, túnica media y túnica adventicia, ¿ok? Grábense estos dos, esos tres, perdón. Ahora, para tú poder estudiar cada una de las venas, de las arterias, te vas a basar en esto. Túnica media, túnica íntima, túnica adventicia. Ahora, la íntima es la que está en contacto con la sangre como tal, es la más interna, ¿ok? Por eso se llama íntima, porque está íntimamente relacionado con la luz de la arteria o de la luz de la vena, ¿ok? Luego sigue la túnica media y por último la túnica adventicia, que es la más externa. ¿Listo? Es como un sándwich. Tienes tu pan, que vendría a ser tu túnica íntima, tienes tu carne, que vendría a ser la túnica media, y tienes la tapita de tu otra pan, que vendría a ser la túnica adventicia. ¿Listo? Ahora, como ustedes saben, les presenté, ¿listo? Pero aquí se debe ver de mejor manera. Nosotros tenemos arterias grandes, ¿de acuerdo? Y venas grandes, ¿verdad? Luego estas arterias se ramifican, estas venas se ramifican, y ya vamos o pasamos a arterias medianas o venas medianas. Listo. Y luego de estas arterias o venas medianas pasamos a lo que vendrían a ser ya las arteriolas, que ya son arterias chiquititas, y las vénulas, que son venas chiquititas. Y luego de estas venas y arteriolas ya pasamos a todo esto de aquí, que es la red de microvasculatura, que es los capilares básicamente. ¿Ok? Entonces siempre vamos, eh, en el caso de la arteria, de las arterias, siempre vamos de más grande, ¿correcto? Más grande a mediano y A chiquito. ¿Ok? Listo. Entonces, arteria grande, arteria mediana y arteriola. ¿Ok? Ahora, de la arteriola, ¿qué continúan, Nayeli? De la arteriola continúan los capilares. Los capilares. Y de los capilares, ¿qué salen? Y de los capilares salen la vénula, principalmente, las venas medianas y las venas grandes. ¿Ok? Esa es la disposición, si te das cuenta. Las arterias vienen de grande a chiquito, mientras que las venas van de chiquito hacia grande. ¿Ok? Eso es principal que ustedes tienen que saber, sí o sí. ¿Listo? Bien. Es por eso que, por ejemplo, ¿no? En anato ustedes han visto que cuando hablamos de arterias, hablamos de ramas, ¿verdad? Su rama, su rama, su rama. Pero cuando hablamos de venas, hablamos de formantes. ¿Por qué? Porque las venas, como vienen como básicamente sentido retrógrado, por así decirlo, ellas forman en vez de que se ramifican. ¿Ok? Listo. Y aquí ya básicamente esto es el resumen de lo que les acabo de explicar. Pasamos a las siguientes 6 preguntas, por favor, me la dicen. Y aquí ya viene lo importante, ¿ok? Lo que ustedes tienen que saber para poder diferenciarlas. Bien, ahora, cuando hablo, en este caso vamos a hablar principalmente de las arterias grandes, también llamadas arterias elásticas. ¿Listo? Bien, se llaman elásticas, de ahí ya les digo, ya la fija, se llaman elásticas, ¿de acuerdo? Porque van a predominar las fibras elásticas en su capa. ¿Se acuerdan del tejido cartilaginoso que nosotros estábamos hablando, verdad? Tejido cartilaginoso elástico. Se llama elástico, ¿por qué? Porque predominan las fibras elásticas. Ya, es lo mismo acá. ¿Ok? Se llaman arterias elásticas porque predominan las fibras elásticas. Y ahí le subrayé sus lijas. ¿Ok? Listo. Ahora, en arterias grandes me refiero a aorta, arteria pulmonar, ilíacas comunes, axilares y las carótidas comunes, que son arterias grandes, que son arterias que básicamente eh, lo que sostienen o lo que manejan son presiones altísimas. Es por eso que se les llama arterias grandes. ¿Ok? Listo. Ahora, si no te acuerdas de esta forma, lo que puedes usar es tu asociación. Por ejemplo, mira, si a ti te están hablando de, por ejemplo, las ilíacas comunes o las pulmonares o la aorta, tú dices, ya, estas son arterias de gran calibre, ¿verdad? Ya, son arterias de gran calibre y ahí te pones a razonar. Y si salen directamente del corazón, tienen una
como son las primeras en recibir la sangre que el corazón eyecta, entonces están manejando presiones altas, ¿ok? Ya, si están manejando presiones altas, lo que va a suceder o la característica que van a tener estas arterias es que van a tener que ser muy elásticas. ¿Por qué? Porque esa presión, esa fuerza que ejerce la sangre en su pared, que vendría a ser la presión arterial, es tanta, es inmensa, es grande. Entonces, eso hace que sus paredes sí o sí tienen que tener paredes elásticas o tienen que ser paredes elásticas, tienen que tener fibras elásticas para poder, uno, resistir toda esa fuerza, ¿de acuerdo? Y dos, básicamente manejar esa fuerza. ¿Ok? Entonces, así lo razonas. ¿Listo? Y ya, razonando así, te das cuenta que, entonces histológicamente yo tengo que encontrar fibras elásticas en su composición. ¿Listo? Ahora, segundo tip, en todas las arterias, ¿ok? En todas las arterias, en la mayoría de tanto arteria, este, arteria grande como arteria mediana, la capa que más importante es la túnica media, ¿ok? Es la capa más importante. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que en las venas es al revés. La capa más importante de las venas es la túnica adventicia, ¿ok? Listo, entonces tú te tienes que centrar en eso. Las arterias grandes, lo que me importa es la túnica media. ¿Por qué? Porque es la capa más gruesa y que tiene tejido muscular liso. Correcto, es lo principal, lo que tú tienes que saber sí o sí. ¿Listo? Y aquí mira, una imagen ilustrativa de tu libro Ross, ¿correcto? Ese libro es como mi Biblia, básicamente. ¿Listo? Aquí tú puedes ver tu túnica media, mira, tu túnica íntima, perdón. Tu túnica íntima, lo que siempre va a tener, acuérdate, para que no te estés grabando qué es lo que tiene cada una, tú tienes que acordarte que la túnica media siempre va a ser compuesta de dos cosas. Epitelio, plano simple, que es el endotelio, ¿ok? Endotelio, aquí están, mira, células endoteliales. Y como tú sabes, debajo de un endotelio siempre va a haber una lámina basal, ¿verdad? Debajo de un endotelio, debajo de un tejido, siempre va a haber lámina basal. Entonces, endotelio más su laminita basal más tejido conjuntivo. Eso lo vas a ver en todas las únicas íntimas. Tú tienes que aprender de eso. Si te sabes eso, ya, listo. Lo único que tienes que, como que sumarle en este caso, es que encuentras fibras elásticas. Ya está. Entonces, túnica íntima, les vuelvo a repetir, endotelio, lámina basal y tejido conjuntivo. Ya está. La triada. Listo. Bien. Y en la túnica adventicia, en este caso, también tenemos fibras elásticas, ¿correcto? Y si te das cuenta, ya es más delgadita, ¿ok? Por eso que le ponen, ¿no? Es menos de la mitad del grosor de la capa media, ¿ok? Menos de la mitad. Quien predomina es la capa media a nivel de las arterias. ¿Listo? Bien. Células principales, eso para que lo sepas, realmente no preguntan mucho, son los fibroblastos y los macrófagos, ¿ok? Pero vas a ver que en las arterias medianas también lo mismo, fibroblastos y macrófagos, ¿ok? Bien. Y aquí encontramos dos especializaciones, la vasa vasorum y la nerva vasorum, ¿verdad? Esta inervación simpática que tenemos acá. ¿Listo? Acuérdate también, ¿dónde encuentras la vasa vasorum, la nerva vasorum? En la túnica adventicia. ¿Ok? Listo. Pasamos aquí, lámina histológica. Me olvidaba mencionarles algo, perdón. Separando capa por capa, vamos a tener una membrana. ¿Ok? Separando la capa, la túnica íntima con la túnica media, vamos a tener una membrana que se llama membrana elástica interna. ¿Ok? Acuérdate, tenemos dos membranas elásticas, la interna y la externa. La interna, como es interna, obviamente se va a encontrar entre la íntima y la media, ¿ok? Y la externa se va a encontrar entre la túnica media y la túnica adventicia, ¿ok? Listo. Ahora, pero estas membranas elásticas, por favor, pónganle ahí al costadito. En las arterias grandes no son prominentes, casi no se ven, no se pueden diferenciar. Listo, casi no se observan. ¿Por qué? Porque se confunden con las fibras elásticas de mi túnica íntima. ¿Listo? Vamos a ver ahí, miren. Todo esto de acá es mi túnica íntima, miren. Todo esto de acá es mi túnica íntima. Todo esto de acá. ¿Listo? Ay, perdón, vamos a bajarle. Ya está. Todo esto aquí es mi túnica íntima. Y como tú puedes ver, hay resortes, Nayeli. Sí, yo siempre te he dicho, cuando tú veas resortes o cuando tú veas como cabellito rizado, ¿listo? Eso son fibras elásticas, ¿ok? Son fibras elásticas. Ahora, tu membrana, elástica interna debería estar como por acá. Si yo te dije, si las membranas se están separando básicamente capa por capa, tu membrana elástica interna debería estar por aquí.
Correcto, pero no se diferencia, mira, no se diferencia. ¿Por qué? Porque lo puedo confundir con una fibra elástica como tal. Entonces, no nos ayuda básicamente a diferenciar el tipo de arteria que estamos viendo. ¿Ok? Lo que nos ayuda a diferenciar una arteria grande de una arteria media es esto, la presencia de fibras elásticas, en el caso de la arteria grande. ¿Ok? Listo. Por debajo, ¿qué hay? Mire, todo esto de acá, todo esto de acá. Bueno, y aquí ya salió un poquito mal por el corte histológico, correcto, pero todo esto de acá es músculo. Es decir, ¿qué cosa es? Mi túnica media, ¿verdad? Mi túnica media, la más gruesa, la más importante, la más resaltante en ese tipo de arterias. Y lo que sigue por debajo ya es la túnica adventicia, ¿ok? Aquí, otro preparado. Todo esto que vendría a ser Nayeli, esto de aquí vendría a ser mi túnica, ¿correcto? Media, con las fibras elásticas, correcto, fibras elásticas, fibras elásticas. Y miren acá, ustedes pueden ver esa membrana interna. No, ¿verdad? No la ven. No se ve la membrana interna, correcto. Y tampoco se ve la membrana externa. ¿Por qué? Porque por las fibras elásticas se confunde, ¿ok? Y aquí tenemos la luz arterial, la luz arterial. Correcto. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Por favor, lo escriben al chat, prenden su micro, no hay problema. ¿Ok? Listo. Ahora, arterias medianas. Las arterias medianas, ¿correcto? Tenemos principalmente la rama de la aorta, por ejemplo, sí, principalmente las ramas de la aorta, ya, todas las ramas de la aorta. Ahora, en este caso, lo importante, ya te dije, túnica media va a tener endotelio, lámina basal y el tejido conjuntivo, ¿correcto? Ahora, en este caso, lo que tú tienes que saber para poder diferenciar la túnica, las arterias medias de las arterias grandes, en las medias, tú sí vas a poder ver qué cosa, la membrana elástica interna. Aquí te lo puse todavía entre paréntesis, prominente. ¿Ok? La membrana elástica interna. ¿Listo? Ahora. Y también la membrana elástica externa, las dos, ¿correcto? Las dos. Y otra cosa que tienes que saber aquí es que en este caso, ¿se acuerdan que en la túnica grande, la túnica media y la túnica adventicia tenían una diferencia de tamaño, ¿verdad? La túnica media era más prominente. Miren acá. Esto, miren, miren todo esto de acá. Prominente, 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 ¿verdad? Pero en el caso de las arterias medianas, la túnica media va a ser casi del mismo grosor que la túnica adventicia, ¿ok? ¿Ves? Relativamente gruesa es la túnica adventicia. Es por eso que la diferencia yo la encuentro ¿dónde? En la membrana elástica interna y en la membrana elástica externa, ¿ok? Entonces, cuando yo estoy, por ejemplo, miren acá, cuando yo estoy ante un preparado, correcto, estoy ante esto de acá, y yo veo, miren acá, mira. Uy, ¿dónde está? Miren esto de acá. ¿Ven esto de ahí como esa línea bien marcada? ¿Correcto? Bien marcada. Eso vendría a ser mi membrana elástica interna. ¿Ok? Y esta de acá vendría a ser mi membrana elástica externa. ¿Listo? Bien, entonces, esta es mi túnica íntima, esta es mi túnica media y esta es mi túnica adventicia. Listo. Y ahí te das cuenta, mira, mira el grosor. Es casi similar al de la túnica media y la túnica adventicia. Es por eso que tú te vas a dar cuenta que estás ante una arteria mediana porque tú vas a ver estas membranas. ¿Ok? Esas membranas de aquí que están muy resaltadas, como si alguien le hubiera pasado el lápiz por encima, su color rosadito y lo hubiera resaltado. ¿Ok? Y lo mismo acá. Se ve como una diferenciación clara, ¿no? Se ve que hay como un cambio brusco de tejido. ¿Ok? Esa vendría a ser la membrana externa. Listo. ¿Alguna duda, alguna consulta? Por favor, chicos, me la hacen saber. ¿Listo? Me la hacen saber. Por último, bueno, no por último, tenemos a los vasos pequeños, las arteriolas y las vénulas. ¿Listo? Ahora, la íntima, la media y la adventicia, ustedes van a ver que tiene ciertas similitudes. ¿Ok? Ahora, lo que yo quiero que sepan, o la forma en que ustedes van a diferenciarla es por la luz. ¿Ok? En las vénulas, o en general las venas, ustedes saben que su luz es como, tiene una palabrita, este, es como, no es circular como tal, ¿ya? Por ejemplo, en las arterias yo puedo ver, miren, como un circulito casi perfecto, ¿correcto? Pero en las vénulas no, en las vénulas o en las venas en general es como, ahí está, luz colapsada se le llama, ¿ok? Luz colapsada. Puede estar diferente en forma, ovalada, aplanada, ¿de acuerdo? Y eso te va a ayudar a ti a diferenciar si estás ante una arteriola, ante una vénula o generalmente ante una arteria o ante una vena. ¿Ok?
Ahora, otra cosa que tienes que diferenciar es que la media, en este caso, la media, aquí la íntima, la media y la adventicia ya bajan en su número de capas, ¿ok? Ya no son tan prominentes, ya no se ven como las demás arterias que vimos anteriormente, sino que están más delgaditas, ¿ok? En la media vamos a tener muy pocas células musculares, de uno solo a dos células musculares. Miren acá, una, dos, tres, incluso acá. ¿Listo? Y en la vénula casi lo mismo, ¿listo? De dos a tres capas de músculo liso. Y aquí lo que vamos a tener es que son abundantes fibras colágenas, ¿de acuerdo? Y por el lado, aquí en este caso también, ¿ok? Así que básicamente la única diferenciación característica visual que les puedo dar es que vean la luz, ¿ok? Miren, aquí vamos a hacer un zoom, acá, vamos a hacer un zoom aquí. Ay, ay, ¿qué pasó? Un zoom aquí. Miren la arteriola, aquí, miren la arteriola, aquí está, esa de acá. Ustedes ven que es como redondita, ¿no? Redondita, chiquitita, pero es como un círculo, básicamente. Mientras que la vénula, miren la vénula. La vénula tiene esa luz como que ni siquiera es circular, ni siquiera ovalada, es media aplanada, ¿ok? ¿Por qué? Porque su luz es colapsable. Listo. Miren esa arteriola de un corte transversal, miren acá. Miren esta vénula, esa arteria, perdón, esa arteriola. Si se dan cuenta, sigue un trayecto, ¿verdad? Sigue un trayecto cilíndrico. Mientras que las vénulas, no, mira, son como aplanadas, medio ovaladas y así, ¿ok? Es la principal diferencia, el principal tip que yo les doy para poder diferenciarlo en una lámina. Que ustedes vean la luz. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna consulta, chicos? Al final ustedes me van a ayudar a hacer el resumón, ¿ah? El resumón tipo banqueo, ¿ok? Así que me van diciendo alguna consulta, alguna pregunta. Como les dije, este tema es un poquito más de que sepan las diferencias y armen su esquema. Yo siempre les he dicho, siempre me preguntan, Nayeli, ¿qué tip me das para sacar este 18 en promedio ponderal de histología? Esquemas, ¿ok? Esquemas, ¿qué es lo que veo, qué es lo que no veo? Eso. ¿Listo? Bien. Ahora, en caso de las venas grandes, en este caso, ejemplo, las cavas, principalmente cavas, ¿ok? Entonces, otra cosa que a ti te puede ayudar es que, por ejemplo, ¿no? La autora te dice, ya, esta es una vena cava inferior, y tú dices, ah, ¿qué vena, qué tipo de vena era la vena cava inferior? Y ahí te acuerdas, ¿ok? Las venas cavas inferiores, como salen directamente del corazón, son grandes, ¿ok? Grandes, son venas grandes. Listo. Ahora, esto por favor, bórrenlo. Acá hubo un error. No es prominente. Ok, no es prominente. No son prominentes. No son prominentes. Bórrenlo, por favor. Error mío. ¿Listo? Ahora, lo que ustedes tienen que saber, ya les dije, lo que va a predominar a este lado son las túnicas adventicia. La túnica adventicia. Entonces, Nayeli, si yo quiero saber si estoy ante una vena, ante una arteria, lo primero que tienes que ver tú es la túnica adventicia y la túnica media. Si tu túnica adventicia es prominente, así grandaza, allá. Esto es vena, Nayeli, correcto. Pero si tú ves una túnica media grande, muchísimo más gruesa, ya, tú estás ante una arteria. ¿Ok? Listo. Ahora, lo que tú tienes que saber aquí es que a nivel de la túnica media y la túnica adventicia, a diferencia de las arterias, aquí vas a presentar musculatura en ambas. ¿Ok? Vas a encontrar fibras musculares en ambas. Pero la diferencia es que en la túnica media tú vas a tener una musculatura circunferencial. ¿Ok? Es decir, va a estar en espiral. ¿Ok? En espiral, así. Mientras que en la túnica adventicia tú vas a tener fibras musculares, pero longitudinales, es decir, así. ¿Ok? Y aquí te puedes ver con la imagen, mira. Aquí están longitudinalmente, así, en la túnica adventicia. Pero en la túnica media están circulares. ¿Se dan cuenta? Circulares. La principal diferencia, ¿correcto? Bien. Aquí una lámina, miren, de aquí a acá, todo esto, aunque parece increíble, todo esto de acá es su túnica media. Y lo que está aquí al bordecito, lo chiquitito, eso, todo eso de ahí vendría a ser tu túnica íntima, ¿ok? Y todo esto de acá, Nayeli, todo esto de acá, en efecto, todo esto de acá no es más que tu túnica adventicia. Entonces, si yo quiero saber si estoy ante una vena o ante una arteria, ¿qué es lo que veo? La adventicia y la media. Por favor, no se olviden, ¿ok? Listo. Preguntas, consultas, por favor, me las hacen llegar.
Ahora, venas medianas. En este caso, ejemplo, vena radial, vena tibial y vena poplítea. Y ahora, lo que yo quiero que sepan y que entiendan es que básicamente las venas mediales las van a tener a las extremidades, ¿ok? Si se dan cuenta, vena radial, extremidad, vena tibial, extremidad, vena poplítea, extremidad. ¿Por qué? Porque estas venas tienen una característica importante, la más importante que ustedes que tienen que saber es que tienen válvulas, ¿ok? Y las válvulas, yo estoy segura que ustedes las conocen, tienen la misma función que las válvulas en el corazón, que en este caso evitan el reflujo, ¿verdad? En este caso, evitan que la sangre baje, ¿ok? Que la sangre básicamente sea vencida por la gravedad y regrese hacia abajo. Eso evitan las válvulas. Es como mecanismos de stop, ¿de acuerdo? Que como que sostienen la sangre, pasa la sangre, sostienen la sangre, pasa la sangre, sostienen la sangre, para que esta no retorne hacia abajo, ¿ok? Listo. Principalmente ubicadas en el miembro inferior, correcto, pero en general en extremidades, ¿ok? Listo. Ahora, en este caso, ¿cuál es lo importante? La túnica adventicia, otra vez Nayeli, sí, otra vez. Si tú quieres hablar de venas, mira la túnica adventicia, que es la capa más gruesa. ¿Listo? Ahora, entonces, ¿cómo yo diferencio una vena grande de una vena medial? En este caso, la vena, la media, la túnica media va a tener fibras musculares, pero circulares. ¿Ok? Circulares. ¿Listo? Mientras que la túnica íntima, Nayeli, ¿esta tiene músculos? Sí tiene músculos, pero longitudinal. Miren, longitudinal, ahí está. Y la túnica media, circular, 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 circular. ¿Ok? Listo. A diferencia, miren acá, les vuelvo a repetir, hagan esquemitas, por favor, o modifiquen mi esquemita. Si quieren, les paso por PPT, ya no les paso por PDF. Pero importante, por favor, si ustedes quieren aprobar esto, esquema, 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 esquema. Bueno, al menos es lo que les sirvió acá a su docente. Ah, es la mía, a mí me sirvió. Yo me acuerdo que salí con 18 en esto. Bueno, esto me encanta. X. Entonces, lo que ustedes tienen que saber, miren, las arterias medias, en las arterias grandes, perdón, donde vas a encontrar músculo, túnica media y túnica adventicia. Arteria mediana, donde vas a encontrar músculo, túnica íntima y túnica media. ¿Ok? Listo. Entonces ahí haces un esquemita donde qué sé yo, pones presencia de músculo y tú vas tachando, ¿no? Tú pones tu X, no, no, sí, sí. ¿Ok? Así. Listo. Ahora, eso es lo principal, ¿correcto? Pasamos entonces a la siguiente y miren aquí. Aquí está. Entonces, aquí lo que vamos a encontrar es en la túnica íntima, ¿correcto? Túnica íntima, en este pedacito de acá, ¿correcto? Este pedacito de acá que es la túnica íntima, vamos a encontrar pequeñas fibras musculares, pero que no son tan visibles, o sea, que te diga que yo acá te diga, mira, acá hay una fibra muscular, no, ¿ok? No, no es casi percibible. ¿Listo? Ahora, lo de aquí hasta acá vendría a ser tu túnica media, ¿correcto? Tu túnica media, y ahí sí tú te puedes dar cuenta, mira, Nayeri, sí, acá hay fibras musculares, como te dice acá, dispuestas circularmente, ¿ok? Listo. Ahora, en este caso, de aquí hasta acá es tu túnica adventicia, muchísimo más grande, ¿verdad? Ya, Nayeli. Entonces estoy ante una que, ante una vena, ¿correcto? Y aparte te das cuenta por su luz. Miren su luz no es regular, es irregular, ¿ok? Listo, chicos. Y esto de acá, chicos, esto de acá es muy importante. Esto de aquí siempre, bueno, en mi ciclo, ¿de acuerdo? Esta era una pregunta regalada. ¿Por qué? Porque la única vez que a nosotros nos mostraron una válvula, esta es una válvula venosa, ¿de acuerdo? La única vez que nos mostraron una válvula fue para decirnos que era válvula venosa. ¿Ok? Válvula venosa. Es decir, literalmente nos dijeron, esta es una válvula venosa y nos pusieron como 2 veces en el laboratorio. Y en el examen te ponían la misma, gracias a Dios, nos ponían la misma lámina. ¿Ok? Entonces, tip, grábense la lámina de válvula venosa. ¿Ok? Si ustedes se graban, si ustedes miran, y algo también otro tip que les doy, sean curiosos en histología. Si tienen, traten tal vez de juntarse entre todos ustedes, miren todas sus láminas, miren todas las láminas, ¿correcto? No sé si las doctoras siguen haciendo lo que nos hacían a nosotros de que nos ponían láminas súper horribles en este, la grabación de las demás láminas, por favor. ¿Cómo? La grabación la voy a subir a YouTube. ¿Ok? No te preocupes por eso, la voy a subir a YouTube. ¿Listo? Bien, ahora, para más adelante, si no me equivoco, a mediados,
del ciclo, voy a hacer como un pequeño resumencito de este tema, ¿ok? Y lo vamos a colgar a la página de Instagram, ¿ok? Así que para que les sirva también un poco como resumen. Así que atentos a la página de Instagram.